Hoy vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Cuál es la iglesia verdadera? En Mateo capítulo 16, versículo 15 al 19, dice lo siguiente. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, no cabe ninguna duda de que Simón Pedro fue el primer líder de la iglesia, uno de los primeros líderes prominentes en Jerusalén. Su sede, Jerusalén, pero había otros líderes también, los hermanos de Jesús. Judas, no Iscariote, que escribió la carta de Judas, su carta, ¿no es cierto?, era medio hermano de Jesús. También Santiago, medio hermano de Jesús. Y otros también que se añadieron al grupo de dirigir, de tener un grupo de ancianos en los cuales ellos podían dirigir la iglesia y podían dictaminar si estaba bien o estaba mal, pero siempre guiado por el Espíritu Santo. Así se empezó a edificar la iglesia. Y de hecho que lo hizo, y lo hizo muy bien, porque la primera vez que predicó ya se convirtieron 3.000 personas. Entonces, de hecho que él tenía la autoridad dada por el Señor. Pero eso no quiere decir que le restaba autoridad a los demás, porque también se hicieron milagros, prodigios, maravillas, y no precisamente estaba involucrado Pedro. Pero el inicio, ¿no es cierto? Al inicio, Pedro tuvo que padecer. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban prohibiendo que se predique o que se enseñe en el nombre de Jesús. Entonces necesitaban, para empezar a construir la iglesia, ¿qué necesitaba el Señor? Necesitaba una persona con un carácter fuerte, necesitaba una persona determinada, necesitaba una persona que se pare firme, y él tenía todas las características para poder hacer esto realidad. La iglesia se estaba construyendo y era precisamente porque había también una resistencia espiritual. El enemigo no quería que avanzara la iglesia. Y obviamente a Pedro y a Juan, cuando hicieron el primer milagro, ¿no es cierto?, cuando fueron a las 3 de la tarde, la hora novena de la oración, estaba un paralítico que hacía 40 años que estaba ahí, y muchas veces el Señor predicó en ese lugar, pero no lo sanó porque él, ¿no es cierto?, estaba esperando que la iglesia tuviera su participación, y la tuvo con Pedro y con Juan. Cuando se acercó Pedro a aquel paralítico, le dijo las siguientes palabras. El paralítico extendió la mano para ver si podía de alguna manera tener misericordia de aquel Pedro, ¿no es cierto? Pero él le dijo, mirá, yo como buen cristiano no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, ahí se levantó, oró, se levantó en el nombre del Señor y ocurrió el primer milagro de la iglesia. El primer milagro de la iglesia fue notorio ante los ojos de los demás. Y como Pedro empezó a predicar y el paralítico entró en el templo, y fue un escándalo tremendo para los fariseos y saduceos en aquel entonces, obviamente tuvieron que hacer algo. Y llamaron a las autoridades y lo pusieron preso a Pedro y a Juan. Y les prohibieron que prediquen en el nombre del Señor. Pero como tenían miedo de la gente que se había agolpado en ese lugar, tuvieron que soltarlos. Y ahí fue cuando les prohibieron. Dicho que para ser la punta de la lanza, el puntapié inicial de algo para edificar la iglesia, tenía que tener verdaderamente un carácter firme. Porque no era fácil en aquel entonces. Si en una comunidad de religiosos entras con
con una ideología, no digamos nueva, sino una ideología centrada en la Biblia, te van a mirar mal. Porque vas a ser como una fuerza de choque. Te van a resistir y te van a hacer la vida imposible. Imagínate 100 veces más en un lugar donde ya los fariseos, saduceos, escribas, ¿no es cierto? Y todas esas personas religiosas estaban perdiendo la fama y estaban perdiendo, ¿no es cierto?, gente en la sinagoga. Tenían que hacer algo porque los cristianos estaban tomando la punta y ellos estaban quedando atrás. De alguna manera tenían que parar esta locura, según ellos. Entonces, obraron de la manera que les parecía correcto obrar. Vamos a meterlos presos, que se dejen de joder, después les vamos a prohibir que prediquen el nombre de Jesús. Eso es lo que primero que hace el religioso. El religioso siempre, ¿no es cierto? Bueno, vos tenés tu creencia, yo tengo la mía, ¿no es cierto? Vos crees en la Biblia, yo creo en otras cosas. Y obviamente ahí empieza el problema. Pero vamos a hablar un poco de lo que es la edificación de la iglesia. Empezó en el Pentecostés. El Pentecostés, que le decía Pentecostés, precisamente porque era después de las Pascuas, 50 días después de las Pascuas, viene la fiesta Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, donde se presentaban todas las primicias del suelo y todo lo que había personas que ganaban, ¿no es cierto?, traían sus ofrendas y otros obviamente cosechaban y traían también sus ofrendas y otros criaban animales y traían sus ofrendas, todo en Jerusalén. Pero las primicias más grandes las recibió la iglesia. La promesa del Padre: derramaré sobre toda carne mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos verán sueños, bla, 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 bla. Lea Joel capítulo 2, versículo 28, en adelante, ya se va a dar cuenta de lo que le digo. Era la promesa del Padre que se cumplió precisamente en la fiesta Pentecostés. ¿Por qué no se cumplió antes? ¿Por qué no se cumplió después? No, tiene que ser en la fiesta Pentecostés, porque Él dijo, acá van a recibir las primicias de lo sembrado por Jesús. Y el Espíritu Santo entró en ellos, y apareció lengua de partida de fuego por sus cabezas, y empezaron a hablar en lengua, no a hablar en lengua angelical o en lengua que no se entiende. Por supuesto que no, yo no creo en las lenguas que no tienen interpretación, porque piripipí para papá no es nada, ¿no es cierto? Pero cuando uno habla en lenguas, obviamente habla en otro idioma, y hay personas que, bueno, tienen ese idioma y pueden entender. Bueno, ok. Entonces, obviamente cuando entraron la gente para llevar las ofrendas al templo de Jerusalén, en la entrada del templo de Jerusalén, o sea, en la entrada de la calle que iba al templo de Jerusalén, estaba el altillo que era precisamente de la madre de Juan Marcos. Ahí vivía la mamá. Entonces estaban ahí 120 reunidos, apretaditos, pero reunidos. Y afuera había más de 500 personas, o sea que había mucho más de 120 personas. Y ahí es cuando Pedro se levantó, empezaron a hablar en lengua, vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lengua, la gente se agolpaba, no se iba al templo de Jerusalén, sino se quedaba en la casa y se agolpaba la gente ahí, ¿no es cierto?, para escuchar las maravillas que estaban diciendo de parte del Señor, en las distintas lenguas en las cuales fueron criados. Ok. Ahí se levanta Pedro y empieza a predicar la palabra. Y se convirtieron, obviamente, más de 3.000 personas. Entonces, empezó la edificación de la iglesia en la fiesta Pentecostés. Y Pentecostés no es una religión, es una fiesta. Ok. Aunque hay iglesias evangélicas, dice iglesia evangélica pentecostal, que está mal escrito, no es un costal. Bueno, ok, vamos a dejar eso ahí. Entonces Pedro daría el puntapié inicial para la prédica del Evangelio. La revelación de Pedro, recibida del Padre, acerca de la persona de Jesucristo, le daría, primero, acuérdense, confianza, esperanza y fe. Estas son herramientas esenciales para levantar la iglesia.
confianza, esperanza y fe. ¿Ok? Entonces, pero antes de seguir, quiero hacerle estas preguntas. 3 preguntas tengo. ¿Qué denominación cristiana, qué denominación del cristianismo es la verdadera iglesia? Porque todos están ahí confundidísimos. ¿Qué denominación del cristianismo es la verdadera iglesia? La segunda pregunta, ¿cuál es la iglesia que Dios ama, protege y se entregó por ella en la cruz? Tercera pregunta, ¿cuál iglesia es la novia? Para hacer este mensaje yo tuve que hacerme esas preguntas para poder desarrollar el mensaje, cosa que obviamente muchas veces sabemos, pero no podemos explicar, no tenemos el argumento para explicarla. Y obviamente eso conlleva una preparación, pero conocemos el tema. La respuesta es que ninguna iglesia o denominación visible es la verdadera iglesia. Quiero que quede bien en claro eso. Bien en claro, por eso lo voy a repetir de vuelta. Que ninguna iglesia o denominación visible es la verdadera iglesia. No es iglesia, no es la verdadera iglesia. Porque la novia de Cristo no es una institución, sino una entidad espiritual. Ahora, ¿qué es institución y qué es entidad? Muy bien. Institución es una organización pública o privada, fundado para desempeñar una labor cultural, científica, política y social. Eso es una institución. Ahora, la entidad, cuerpo que existe. ¿Ok? Una manifestación de un cuerpo que existe. O cosa también, si vas a buscar en el diccionario, también dice cosa que existe. Esta entidad está formada por aquellos que por gracia y a través de la fe han sido llevados a una relación estrecha e íntima con el Señor Jesucristo. Ahí empezamos la iglesia. Ahí empieza la iglesia. La iglesia es eso. Y dice, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, es un pasaje muy conocido, pero dice, porque por gracia somos salvos, sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la iglesia está puesta por gracia, para transmitir la gracia, la labor de Jesucristo, el perdón de pecado, el arrepentimiento, la sustitución. Entonces, la iglesia está puesta para transmitir a Cristo, no para sacarle plata a la gente, no es para que, cumplan con ciertos requisitos de la ley de Moisés para que vos puedas ser salvo. No es así. La iglesia tiene que transmitir la gracia de Dios. La iglesia tiene que dar de los fundamentos de los profetas y apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto el Antiguo Testamento que predicaban o profetizaban de Jesucristo, aquel que tenía que venir en el Nuevo, y fue transmitido por los apóstoles. Entonces los fundamentos es que en el Antiguo Testamento era el logo de la representación de aquel Mesías que tenía que venir y tenía que morir y derramar su sangre para hacer un pacto
Y los apóstoles que predicaban de la gracia del Señor destinada a cada uno de nosotros, para que vean que de repente no es por cumplir algo que vas a ir al cielo, o cumplir una promesa, porque no la vas a poder cumplir. Es muy fácil irse a caminar unos cuantos kilómetros, pero realmente vayamos a lo moral, vayamos a lo que es realmente la gracia de Dios. Yo no necesito esas cosas. Yo lo que necesito es que vos entiendas los propósitos de Dios como iglesia. Y esto se tiene que transmitir. Esa es la labor de la iglesia. Esas personas, escuchen bien lo que les voy a decir en esta mañana, estas personas son importantes porque transmiten la verdadera esencia de la iglesia. No importa la denominación, escuche bien, porque de mi boca va a salir eso nada más. No importa la denominación, el país en el que se encuentra, estas personas constituyen la iglesia. La iglesia. Acá no se trata de denominaciones, acá no se trata de religiones, sino que comprenda que la iglesia no es una institución nada más, porque legalmente se tiene que tomar como una institución de orden social, sino que es un ente, un cuerpo que se manifiesta, y de esa manera se tiene que tomar. En la Biblia vemos la iglesia local o visible, no es más que una reunión de creyentes, en cualquier lugar, abajo de un arbolito, en una casa. ¿Dónde se reunía la iglesia primitiva? En las casas. Ellos nos dijeron, no, bueno, ahora vamos a comprar un terreno y vamos a edificar, y ahí vamos a tener nuestra iglesia. No. ¿Qué hacía Pablo? Se iba a los lugares como misionero para predicar la palabra, y cuando entraba en la casa ya establecía una iglesia. ¿Me entendió? Porque la iglesia sos vos, soy yo. No son las sillas, no son las paredes. No es la institución legal, aunque lo tengamos que tener. Pero la esencia de la iglesia. En la carta de Pablo, la palabra iglesia se utiliza de dos maneras diferentes. La primera, se refiere a un grupo de fieles creyentes que se reúnen regularmente. ¿Qué dijo Pablo al respecto? Bien, atiendan por favor. Porque se me ha abierto puertas grandes, eficaces, y muchos son los adversarios. Está hablando de que él iba casa por casa a predicar el evangelio, y donde le abría las puertas, él predicaba, se convertía a toda esa gente, y toda su familia, y todos los familiares, y los vecinos venían a escuchar a Pablo. Y en distintos lugares, y sí me abrieron puertas en todos lados, pero donde va un cristiano verdadero, genuino, que quiere predicar a Cristo y no a otra cosa, no quiere llenarse los bolsillos de plata, no toma esto como algo comercial. Sí, necesitamos levantar ofrenda y diezmo porque obviamente la luz se tiene que pagar y todos los gastos que tenemos, obviamente es eso. Y nada más que eso, y nada de primicias, ni nada de pacto, y nada de la llavecita o el aceite ungido. Esas son
Esos son comercio de personas sin escrúpulos y sin amor de Cristo, que lo único que saben hacer, y lo denuncio, y esto es así, y lo único que saben hacer es sacarle plata a la pobre gente que por su sudor, ¿no es cierto?, y el trabajo que está realizando, pues está ganando. Entiendan, por favor, eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Pero dice la palabra de Dios que se va a amontonar maestro conforme a su concupiscencia, y los otros, los que están escuchando, van a cerrar el oído a la verdad y se van a guiar más por fábula, por lo que le dice: vos vas a ser un gran empresario, levanta tu llave porque vas a recibir un auto, y sabes lo que me está diciendo en este momento, vas a tener dificultades, pero vos vas a ganar mucha plata. Y están hablando siempre de eso. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Y esta gente no sabe ni lo que es vivir por la fe. Necesitan plata para mantenerse. Y si les falta algo en la heladera, se desesperan y no saben qué hacer para hacer plata. Por eso Pablo dice en la carta a los Filipenses: sé vivir en abundancia y también sé vivir en la escasez. Esto no quiere decir que no viva por fe. Que él no se quejaba: gracias Señor porque no tengo nada en la heladera. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Salen corriendo de acá para allá: pues no sé, no tengo plata, tengo que pagar esto. ¿Para qué te metes en deuda? Escuchen. Y las referencias, si las quieren anotar, acá 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1 y capítulo 11, versículo 28. De 2 Corintios. En la carta de Pablo vemos la preocupación que él tenía por las iglesias individuales en distintas ciudades, distintos lugares, distintos países, a lo largo de su vida misionera. Pero también tuvo, ¿no es cierto?, que confrontar, porque el enemigo siempre te va a querer parar. Acá hay un cristiano justo que está predicando la verdad, vamos a darle. Porque yo no quiero que la gente se entere de la verdad. Atiendan, por favor. Entonces, la segunda, dijimos 2 posiciones con relación a lo que es la iglesia. También se refiere a la iglesia que es invisible. Invisible por lo que es como ente espiritual, pero es bien visible por lo que la manifestación de cada uno. Una entidad espiritual que tiene una estrecha relación o comunión con Cristo, tan cercano como el esposo a la esposa. O más o menos tendría que ser así, porque hoy en día cualquier cosa es. Y esto es lo que escribe Pablo, comparando la iglesia con el matrimonio. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Qué son las manchas? ¿Qué son las manchas? El pecado. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, está hablando del pecado como mancha. ¿Y las arrugas qué son? ¿Las arrugas qué son? Ay, no, el Señor no se va a arrugar, no se va, ni siquiera se va a dar cuenta del pequeño pecado que tengo yo en mi corazón. Esas son las arrugas. Muy bien. A fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! Eso es imposible. Pero escuchen, porque está hablando de la iglesia en forma general.
en forma colectiva. Así también, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vuelvo a repetirlo por si alguno hay un casado por acá. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y aclara Pablo, hace una comparación. Este texto muchas veces yo usé para casar a las personas, pero va más allá. Porque Pablo hace esa comparación de tal manera que puedan entender que la iglesia no solamente es un ente, un cuerpo, sino que también necesita sustentos y cuidado. Acá podemos ver cómo el apóstol compara la iglesia con el matrimonio y habla que de los mismos cuidados que tiene el esposo con la esposa son los mismos cuidados que tiene Jesús con la iglesia. ¿Cuáles son? Amarla, sustentarla y protegerla. Y debemos tener en cuenta, tenga en cuenta esto, por favor, que la iglesia no es una estructura. Y dice la Biblia, pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Un solo espíritu es con Él. Ahora, si yo me uno a Dios, si yo me uno al Señor Jesús, escuchen, yo no sé si te vas a unir o no, pero ese es el camino. Ahora, es mi responsabilidad como ministro, como cristiano, de unirme a Cristo. Y si yo me uno a Cristo, obviamente las obras van a ser obvias y manifiestas. Porque ahí voy a expresar un amor no fingido, como decía Pedro. Pedro experimentó ese amor. Ay, hermano, te amo. 400 puñaladas en la espalda. No es así. Cuando uno se une a Cristo, manifiesta lo que tiene por dentro. Y ya no te cuesta nada ni tener que andar poniéndote la máscara de cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia te pones, ¿no es cierto?, la máscara de diablito. Ok, ¿entendimos? ¿Estamos entendiendo esto? La palabra iglesia es una traducción griega, eclesia, que significa asamblea. Bueno, eso ya lo sabemos porque lo estuvimos diciendo la vez pasada, estuvimos hablando sobre ese tema. La palabra asamblea describe un grupo de personas que han sido llamadas del mundo y apartadas para el Señor, y siempre que se usa esa palabra, se usa en forma singular para describir un grupo universal de personas que conocen a Cristo, no que predican cualquier cosa, no que predican a alguien que no conoce. Jesús en los cielos está diciendo, muchos predican de mí, pero yo no puedo predicarle a nadie. La verdadera iglesia transmite a Cristo, pero lo vive. La palabra eclesia, cuando se toma en plural, o se pluraliza, se usa para describir un grupo de creyentes que se reúnen nada más, huecos y vacíos, adorando y cantando al Señor y escuchando lo que más le gusta. Un evangelio a la carta,
Bueno, ¿qué querés comer hoy? Yo quiero comer una ensaladita nomás, livianito, ¿vio? Unos huevos duros ahí, una ensaladita y ya está. Bueno, le vamos a dar eso, Señor, enseguida nomás. Y no es así. Entonces, es un grupo político. O es como un grupo político que se reúne para comer asado. Eso es lo que es la iglesia cuando se pluraliza. Curioso es que la palabra iglesia nunca se usa en la Biblia para describir un edificio o una organización. Y si lo encuentra, por favor dígamelo, porque yo lo busqué y no lo pude encontrar. Es fácil caer en la trampa con la idea de la denominación cristiana que es la verdadera iglesia. Si el cristiano, usted ahora está perteneciendo a Asamblea de Dios en el Paraguay, la Iglesia Ministerio de Vida, pero usted lo que tiene que tener en mente, que no es Ministerio de Vida ni Asamblea de Dios en el Paraguay, que Cristo murió por usted y usted pasa a ser cristiano, es un seguidor de Cristo. Porque la denominación no te hace iglesia. Y es muy fácil caer en la trampa. Si solamente pudieran entender las Escrituras, preocuparse por querer saber si está en la verdad o no, entonces entenderían muchas cosas. Pero generalmente los pastores hoy en día no se ocupan de dar enseñanzas a la iglesia, más se ocupan de poder predicar un mensaje que dé ánimo, aliento, vos podés, y está bien, por un lado está bien. Pero cuando la iglesia se aboca nada más que a eso, no hay crecimiento espiritual. Por ende no saben cómo seguir a Cristo. Entonces siguen al pastor y no a Cristo. Yo no quiero que me sigan a mí. Yo quiero que sigan a Cristo. Cuando se elige una iglesia donde asistir, es importante recordar que una reunión de creyentes debe ser un lugar donde los que participan se sientan como en su casa. Una entidad espiritual. Es decir, una buena iglesia local defiende la palabra, escuche bien, defiende la palabra, honra y predica fielmente, no lo que a mí se me antoja. Cuando yo empecé con este tema, a mí el Señor me dio este tema. Y este tema empezó por un video que yo vi. Y el Señor me puso en mi corazón, así está la iglesia. En competencia. Fijándose si hay un problema o otro problema, o tiene mucha gente o tiene poca gente. Fielmente. Y proclama el Evangelio con firmeza. Y alimenta con cuidados, ¿no es cierto?, a las ovejas. Una iglesia
que enseña herejía o se involucra en el pecado, escuche, termina por estar muy por debajo o totalmente escaso de unción. Sino lo que queda nada más es hacer pantomimas y gritar mucho para que los demás queden impresionados y digan, ¡qué unción! Pero vos sabés cuál es la unción y cuánta unción hay. ¿Y por qué necesita unción? ¿Conoce las dos posturas del Espíritu Santo? Eso jamás le van a decir. Entonces yo no necesito andar gritando y que mi vena se ponga así grandota, ¿no es cierto? Y hacer saltos acá y hablar en lengua para llamar la atención a los demás. Ni me interesa. Ni tampoco yo necesito empujar a alguien para que se caiga. Si se tiene que caer, que se caiga, pero por el poder del Espíritu Santo. Y si no se cae, yo lo que pretendo es que reciba. ¿Se da cuenta cómo está disfrazada a una iglesia que solo quiere que no se vaya más gente, sino que vengan más? Entonces una iglesia, ¿no es cierto?, con herejías, que practica herejía. Bueno, vamos a hacer algo para cambiar. Hoy vamos a cambiar las alabanzas porque necesitamos que la gente se avive, entonces ponemos changa, changa, changa. Y entonces el mes que viene se terminó el changa, changa porque ya se aburrió la gente y vamos a ponerle chingui, chingui, chingui. Y así están. ¿Dónde está la diferencia? En la unción. Y la unción se ajusta a la verdad. No hay unción si no hay verdad. No hay verdad si no hay unción. Muy bien. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Por los frutos. Los frutos. Levanté una iglesia y ahora tengo 3.000 personas. Pero yo pregunto, de las 3.000 personas, ¿cuántos son convertidos? De las 3.000 personas, ¿cuántos conocen la palabra? De las 3.000 personas, ¿cuántos son los que se atreven a predicar en las plazas? De las 3.000 personas, ¿cuántos son los que hicieron liberación? De las 3.000 personas, ¿cuántos fueron a los hospitales a orar por los enfermos? De las 3.000 personas, ¿cuántos se apiadaron de aquellas personas con necesidad? Pues entonces, no es nada, es número nada más. Prosélitos. Entonces, se conocen por sus frutos. Cuando vos veas que de repente en la alabanza hay alguien que es casado y es infiel, pero sigue en la alabanza. Cuando vos veas que de repente hay personas que están haciendo doble vida y que le dan más lugar a las carnes que a las cosas espirituales, pero siguen estando en la iglesia y están trabajando a full, predicando a un Dios que no conocen, enseñando cosas que ellos no practican. ¿Eso es una iglesia? ¿Es una iglesia eso? Por supuesto que no. Las personas que pertenecen a la verdadera iglesia, es decir, las ovejas que escuchan la voz del pastor, escuchan la voz del pastor y le siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Hay una relación.
Y no está hablando del pastor, está hablando de Cristo, al que tenemos que manifestar como cuerpo. Somos ente, tenemos que manifestar a Cristo. Eso es la verdadera iglesia. No defender una causa como yo pertenezco al Partido Colorado y yo pertenezco al Partido Liberal y yo pertenezco a tal iglesia. Vení a mi iglesia porque mi iglesia es mucho mejor. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Se da cuenta cómo se está distorsionando todo? Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Dicen unos. Me hubiera quedado en la otra iglesia. Esta es peor. Y así está el mundo hoy en día. Los miembros de la verdadera iglesia siempre disfrutan del acuerdo, la comunión en torno de Jesucristo, como se revela claramente en su palabra. Esto es lo que se conoce como unidad cristiana o unanimidad. Unidad puede ser 2 gatos dentro de una bolsa, o 1 kilo de papa dentro de una bolsa, pero están unidos, pero no hay unanimidad. La unanimidad lleva un proceso en el cual las papas se tienen que pelar, se tienen que cocinar, se tienen que aplastar, se tiene que poner aceite y recién haces un rico puré de 1 kilo de papas. Unanimidad. Unánimes, en forma colectiva, un solo espíritu. Esto es lo que Pablo decía. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Acá cuando hablamos de perfección, esta palabra tendríamos que cambiarla al griego como teleos, llenos, a un varón lleno, completo, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. ¿Entendió? Pero llegamos a la unidad de la fe, porque ese es el primer escalón. ¿Qué es la unidad de la fe? ¿Hablamos el mismo lenguaje? ¿Predicamos al mismo Cristo? ¿Manifestamos el mismo evangelio? Unidad de la fe, del conocimiento del Señor. Y ahí vamos a ser varones llenos y completos. La verdadera iglesia es la novia de Cristo, la cual se tiene que preparar para encontrarse con el Señor. Y mientras aquí en la tierra se derraman los juicios de Dios, los juicios apocalípticos de Dios, allá en los cielos va a haber gozo y alegría. No porque los juicios se han derramado, sino porque se van a festejar las bodas de la cena del Cordero. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8. Gozaos y alegraos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Iglesia, ¿estás preparando? ¿Te estás preparando? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Manifestar la justicia de Dios en tu diario vivir. ¿Te estás vistiendo de lino fino?
Cuando suenen las trompetas, la iglesia va a ser arrebatada. Pero Él viene a buscar un cuerpo, no viene a buscar pequeñas islas aisladas, sino un cuerpo. Y como dijo el Señor, ¿dónde está el cuerpo muerto? Allá están las águilas. Donde hay una persona que murió al yo. Si una persona ama al Señor y es católico, cuando suenen las trompetas se va a ir con el Señor, porque le ama. Cuando venga el Señor y hay personas que le aman verdaderamente y son evangélicos, se van a ir con el Señor, porque le aman y quieren agradarle y hacen todo lo posible para serle fiel. Claro que en algunos lugares se va a ver menos y otros más. Pero acá no estamos hablando de religión, ni estamos hablando de convicciones religiosas, sino de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no tiene denominación, es la novia de Cristo. Y se va a ir con el Señor cuando suenen las trompetas. Escuche esto, esta es la verdad que usted tiene que conocer. Mientras que otros se pelean. No venía a mi iglesia porque hace así. No, esta es la verdadera iglesia, aquella iglesia es falsa. El enemigo está jugando con la gente y está confundiendo cada vez más. Y vienen estos payasos a decirte qué es lo que tenés que hacer cuando en realidad no viven lo que ellos están predicando.